Pues sí, cuando queráis, empezamos ya. Pero entonces tú no eres Ernesto, tú eres... Ernesto Castro. Sí, sí. Sí, o sea, se llama como tu padre, entonces. No, mi padre se llama Fernando Castro. Fernando, exacto, Ernesto. Eso. Sí, sí, sí. Ernesto, la importancia de llamarse Ernesto, acordaos de él. Es muy gracioso la comedia de Oscar Wilde. Porque en inglés es un juego de palabras. De hecho, Ernest y Ernest. Lo tradujeron originalmente como la importancia de llamarse Franco, pero claro, la historia de España, digamos, que impidió que esa traducción ¿Qué se tipo más mantuviera. cachondo Oscar Wilde, Sí. Pero luego, claro, debió sufrir como un animal este hombre. Imagínate. Yo creo que de hecho es Toda su vida debió ser un camino de sufrimiento. no, y lo que le hacen en el 95. Oye, tenemos que ser amigos, tú eres muy culto, me gusta. Un chico de tu edad tan culto me gusta Lo mucho. acepto. Me honra, te lo digo en serio. Gracias. Este es un portento, este tiene unos debates, este tiene un debate No, con me Juan alegro Rayo. mucho, me alegro mucho. Sí. Antonio, la entrevista ya ha comenzado, pero sí que quisiera comenzarla un poco formalmente. Quisiera contextualizar que estamos aquí en Galapagar, en tu casa. Muchas gracias, evidentemente, por acogerme. Para mí es todo un honor. Ya es la segunda entrevista que te hago, la primera presencialmente. Esperemos que vaya mejor que la por escrito. ¿Has aclarado al personal por qué pasó con la Sí. primera entrevista? Bien. Lo contextualizo aquí también oralmente. La entrevista fue una entrevista con motivo de la publicación del segundo volumen de Los enemigos del comercio. Fue una entrevista en la que yo me excedí en los excursos introductorios, incluso forzando un poco a que la respuesta ya fuera por la línea de mi excurso. Entonces, evidentemente, lo interesante era Vino cómo... el viejo y dijo, como no, el no, viejo se tengo muy revolvía. mala hostia y te voy a fastidiar bien. Bueno, fue también interesante porque la entrevista se publicó en Revista Occidente, que era de hecho una de las primeras editoriales que, si no la primera, la segunda que te publicó, tu tesis doctoral en el año 71. Es verdad. Y bueno, toda la entrevista va a estar un poco centrada principalmente en tus libros. Me he pasado 2 semanas muy Gracias, entretenido gracias. leyéndolos. Voy a dejar un poco entre paréntesis Los enemigos del comercio, que yo entiendo que estarás ya un poco cansado de tantas entrevistas que te habrán hecho sobre No el sé, libro. es la hora de mi vida, es la única donde empiezo a acertar un poco con eso de una imagen un poco compleja de las cosas, ¿no? Que tenga a la vez, pues eso, estética, derecho, sociología, economía, filosofía. Creo que es la primera vez que me acerco a conseguir eso. Sí, es la que Sam Kurzberg un poco descotado, pero yo creo que los rudimentos están en obras previas Pues, seguro. y evidentemente los rudimentos nosológicos están en Caos y Orden, los rudimentos ontológicos están en Realidad y Sustancia. Y Que tiene 2 ediciones muy diferentes. Pues espero que nadie maneje la primera. Pero la primera yo la escribí sin conocer a Mandelbrot y a Prigogine. Entonces, de puta casualidad, se vendió porque la gente al ver Sustancia pensó que iba de drogas. Como tenía un éxito tan enorme el libro de las drogas y el aprendiendo de las drogas, pues nada, yo creo que se dejaron engañar y consumieron los 2000 ejemplares que había tirado Taurus. Entonces cambió el director de Taurus y me dice, oye, que esta obra está agotada, es la única catálogo de filosofía que tenemos agotada, ¿quieres reeditarla? Pero como entonces había conocido a Prigogine y Mandelbrot, me escribí el libro de arriba abajo, de modo que Realidad y Sustancia, la segunda versión, tiene muy poco que ver con la primera, muy poco, digo en serio. Y sin embargo, claro, no tuve que cambiar nada, porque lo que hicieron Prigogine y Mandelbrot fue dar concreción, precisión, prestigio científico a aquellas intuiciones vagas que yo tenía en la primera edición. Acuérdate que era un poco que había perdido significado la palabra sustancia, que cada vez todo era de una frivolidad excesiva y que, bueno, que yo intentaba recuperar una cosa que fuese sujeto y objeto, que acabó siendo el ánimo, la categoría de ánimo, que es la que me gira la parte primera y la parte segunda. Pero luego me dio tal ataque de vergüenza atreverme a escribir sobre esas cuestiones, era un mindundi como yo, que intenté ocultarlo todo, un poco como Newton en los Principia. ¿Quiere usted refutarme? Bueno, primero véase 800 teoremas y luego ya me empieza a refutar mi campo. Es una cosa que lo pone muy difícil al contrincante. Yo intenté hacer algo parecido, pero me quedó un poco de churro, me temo. Ahora ya estamos en otro plan, yo creo que ahora ya
he entrado en un tramo de la vida, Ernesto, donde, digamos, lo miro todo con más franqueza Ya. que antes. Y la primera pregunta que quisiera hacerte, en clave personal, alejándonos un poco de la bibliografía, es pues sobre el tema de las drogas. Bueno, tú has sido un gran defensor del uso productivo y no tanto recreativo de las drogas. ¿Verdad? Y yo, que también me dedico como tú 12 o 15 horas a leer o a estudiar en general Pues qué todos los felices días, somos, ¿verdad? efectivamente. Porque No, ya se te ve, los ¿sabes? ojos están abiertos, la cara está abierta, no, hay alegría. La pregunta que quisiera hacerte es: ¿qué droga recomendarías a un estudioso? Esa es la pregunta. Pues sí, es difícil, ¿eh? Muy dura la pregunta, pero muy dura. Si dijera el tabaco estaría siendo un cínico, porque desde luego es una mala costumbre pasarlo por nicotina. Yo no hablo, digo pasarlo por alquitrán, quemar. Pero luego es tan sedante, tan estimulante, tan de composición coreográfica del gesto, tan un apoyo para los vacíos que va proporcionando en la vida cotidiana. Pero vamos, como no puedo preconizar el tabaco, yo creo que me has puesto el culo al aire, Ernesto. De verdad me has puesto el culo al aire. Porque si te digo cáñamo, pues sí, me parece que hay que excursionar. Y una forma de excursionar es el cáñamo. A veces te puede dar muy fuerte, pero entonces si te da muy fuerte suele ser así como tintes depresivos. Lucidez depresiva fue la expresión más aproximada que encontré cuando me puse a pensar sobre el tema. De modo que tampoco te puedo recomendar para el estudio del cáñamo. Quizá para vivir y para ampliar horizontes, como ya por supuesto la LSD y los grandes fármacos visionarios, la ayahuasca es muy interesante también. Pero para trabajar tendría que decir una cosa que todavía no está preparada la sociedad a escuchar. ¿Y es? Sí, porque si no está preparada, no está preparada. Bueno. No está preparada. Hace falta que me muera yo y que a lo mejor pase algún tiempo. Y entonces lo entenderá, pero ahora no está. Hombre, por lo menos iré poniendo las semillas de esa preparación, no estaría mal. No pienso decir ni media más sobre esto. Si no te parece mal, vamos a ir cronológicamente. Me gustaría empezar por la tesis doctoral, que se escribió en el año 66, se publicó en el 72 en Revista Occidente. Es una titulada La conciencia infeliz, es un trabajo sobre la Trinidad desde el punto de vista de la religión de Hegel. Yo sigo viendo actualísimo el tema de la Trinidad, ¿sabes por qué? Sigue habiendo muchos católicos y sobre todo muchos cristianos y gentes que pueden, si le preguntas, ¿usted es cristiano? A mí me lo preguntan y yo ahora digo sí, en el sentido de delimitación cultural general, un poco geográfica, cultural. Y sí, porque digamos lo que ha acabado siendo el cristianismo me parece que razonable. No, eran unos bárbaros, acuérdate cuando empezaron, bárbaros intolerantes y tal, pero luego acabó siendo bastante tolerable. ¿A qué venía esto, coño? No, que te quería preguntar sobre la tesis. Hay una parte de la tesis que... No, claro, no, una cosa que tenía que decir que me influyó muchísimo, que por casualidad fui a cenar a casa de Pepe Ortega, el hijo de Ortega y Gasset. Y allí me conté gente importante, allí conocí a Ferlosio y a Pradera, Javier Pradera, que era una mente maravillosa que a mí me dio de vivir mucho tiempo porque me dio traducciones y por eso me pude ir sólidamente. Pues entonces en aquella comida, por yo que sé, José Ortega me dijo a mí, me recuerdas a mi padre. Imagínate cómo era yo entonces para que le dieran un apoyito de ese estilo. Eso yo creo que influyó seriamente en mi existencia. Y también explica por qué empecé a publicar en Revista Occidente, que ahí publiqué en la revista un par de artículos, o tres, no me acuerdo. Y luego el tocho este. El tocho, sí. Hay una nota que a mí me parece muy inquietante de la introducción, o del prólogo, vamos, del primer capítulo, en el que sugieres que inicialmente el proyecto era analizar la religión desde el punto de vista hegeliano y freudiano, pero que no sé si finalmente se eliminaron los capítulos sobre Freud, si está en la tesis original. Me gustaría preguntarte
¿por qué motivo borraste a Freud inicialmente? En la pequeña breve nota que pones dices que te parece que los conceptos de Freud son más imprecisos, que Freud sigue preso de una concepción negativa de la religión, es decir, entender la religión como el opio del pueblo, como la mentira de los clérigos. El fango lo llamaba, Claro, me gusta mucho la expresión, el fango. Exacto. Frente a la visión hegeliana, que evidentemente era... Límpida. Exacto. Y sobre todo objetas, que a mí eso me parece muy curioso, el concepto de sublimación. ¿Qué problemas tenías entonces con el concepto de sublimación? ¿Y cuál era tu visión de Freud entonces? ¿Y cuál es tu visión de Freud a día de hoy? Pues verás, es que no he conseguido separarme mucho. El viejo sigue siendo mi maestro. Me picó un revolcón como el de Hegel. O sea, la obra de Freud me apasionó años y años. Y no creo haber salido del todo de la órbita de influencia de este hombre. Me cambió la vida. Pero tampoco soy capaz de decirlo era así en 15 segundos. O sea, qué demonios me pasó con Freud. Todavía le sigo admirando como la admiraba. Cada vez que me dicen que se ha demostrado que eran tonterías y no era científico, y me doy cuenta de que el que está hablando conmigo no se ha enterado de quién es Freud. O sea, no le ha leído, sin más, no le ha leído. Y están tan convencidos, lo dicen con gran aplomo, ¿sí? Claro que son las mismas objeciones que se planteaba Hegel como una especie de personaje abstruso, como incluso algunos le llaman, ¿no? el abuelete de la posmodernidad, así. En la introducción recuerdo perfectamente cómo respondes a las críticas que estaba planteando Popper por aquel entonces, la sociedad abierta y sus enemigos, que es la visión que ha heredado la filosofía analítica y buena parte de la filosofía anglosajona a día de hoy de Hegel. Bueno, tengo que la facultad, te metías en la facultad y si no te hago un analítico te hago un marxista y si no te hago un dominico. Y vuelta otra vez al marxista y al analítico, no había salida de eso. Era un coñazo. Yo todavía no sé lo que es la filosofía analítica. ¿Tú sabes lo que es? Bueno, yo me he dedicado bastante a esto. Ya, pero lo podrías así definir sustancialmente. Sí, para mí la filosofía analítica es la revuelta contra el idealismo en el contexto del Oxford-Cambridge británico, del final del siglo XIX. Pues esto está muy bien visto, porque yo hablaba anoche con David de que hubo un hegeliano muy prolijo, MacTaggart. Claro, era contra ese, contra Green y contra Bradley. Exacto, Bradley, era contra Bradley y contra MacTaggart. Sí, que son los que recuperan la ciencia lógica. Para mí hay una... Pero es que ellos tienen un problema con el ser y estar. Yo luego me he dado cuenta, claro. Los anglosajones no lo entienden. No pueden, lo intentan y no llegan a tener pensadores por eso. El problema de estos autores, de los idealistas anglosajones, lo que algunos llaman neoidealismo anglosajón, es que entendieron la tesis de Hegel de que lo verdadero es el todo, como si fuera una teoría coherentista de la verdad. Coherentista de la verdad según la cual una proposición es verdadera no por su relación de correspondencia con el mundo, sino por lo coherente que es con el sistema conjunto, ¿no? Entonces convirtieron el idealismo de Hegel, que es un idealismo objetivo, en un idealismo... por eso no es idealismo. Al ser objetivo es realismo. El problema es que estos, al crear una teoría coherentista de la verdad, digamos que aislaron el mundo, las proposiciones del mundo de la realidad. Con lo cual... Completamente. Cuando Moore... Y por eso le llaman analítico, pues finalmente le van a quitar coherencia al término medio. Es decir, por ejemplo, vale el juicio, este hombre es un esclavo. No, esclavo. No acepta el sujeto hombre. Sujeto hombre rechaza el predicado esclavo. No puede ser, hay incoherencia. Está mal, esa lógica está mal, señor. ¿Os dado cuenta que tiene que ser la lógica de la vida, la lógica de la realidad? O sea, ¿qué es esto? Va a ser otro campo, ¿no? Y lo consiguieron. Sí. Y es un campo diferente. Tenemos ahí los analíticos primeros y segundos que siguen siendo imbatibles, como exposición de la lógica comilfo. Y luego tenemos estos señores. Fíjate que ha habido, habrá 1 millar de ellos conocidos y publicando. ¿Cuánto habrá durado la filosofía analítica? Medio siglo más. Yo realmente retrotraigo las corrientes filosóficas del siglo XX, aunque bueno, aquí esto iba a ser una entrevista, pero ya veo que va por esta mucho mejor, ¿no? Para mí, yo retrotraigo la crítica de la razón pura, es decir, las tres partes de la crítica, estética, analítica, dialéctica. Otro libro que tiene dos escrituras completamente. Claro, la primera y la segunda edición, claro. Brutal. Sí. La diferencia. La famosa tema del esquematismo. Qué barbaridad. Sí, importantísimo. Y el papel de la imaginación trascendental. Claro, todos los románticos, de hecho, he sabido que Schopenhauer se quejaba de que todo el malentendido de Hegel era porque transferió la segunda edición. De hecho, la primera edición cuando se hace la edición Princeps... No lo sabía. Schopenhauer le echaba en cara a Hegel.
Schopenhauer es uno De de los... haberse leído una de las dos en vez de la otra. Schopenhauer era uno de los pocos que tenía la primera edición, que había hecho una edición muy corta, y él es uno de los que contribuye con su ejemplar a cuando hacen las obras completas de Kant, las hacen en plan bien en la Prusia de los años Qué 30, burrada, que aparte 40. crítico tiene eso, qué burrada. Claro. Qué bestia. Schopenhauer es uno de los que contribuye con su ejemplar, porque había muy pocos ejemplares de la primera edición. Claro, ten en cuenta que Kant se vuelve un personaje relevante en la década de 1790 y tantos, con el debate acerca del ateismus straight, con el debate de Lessing, de Sí, no, Mendelssohn. Luego va a venir el slide también de las ciencias de la naturaleza, ciencias del hombre, que a mi juicio resuelve muy bien Menger. Exacto. Diciendo, ¿no?, que nuestro objeto es mucho más complejo y denso que el suyo. Usted muy a gusto está con los puntos y los números y los planos ya, pero el nuestro es heavy, está vivo. El suyo está muerto. Para mí yo creo que hay una diferencia muy clara entre lo que es la filosofía analítica en el mundo anglosajón, que es esta revuelta de Moore, de contra Russell, el idealismo. Es que me contra el encanta que lo digas, porque yo siempre lo pensé, pero no lo podía expresar con esa precisión. A mí siempre me parecieron unos frívolos, unos vanos y unos tíos que no se enteraban. Y luego ya pensé en lo de ser y estar y digo, pobres ingleses, que no tienen eso. Y bueno, tampoco tienen fluidez en los tiempos verbales. Con lo cual las acciones se les ralentizan o se les aceleran de una manera absurda. Si tuviesen, por ejemplo, perfectos del subjuntivo, imperfectos del subjuntivo, empezarían a enterarse de lo que es el matiz de apoyar o no apoyar lo que vas diciendo en cada momento, ¿no? La convicción, el peso de la convicción en el conjunto del discurso. El segundo libro sobre el que te quería preguntar, evidentemente, Sí, no, es pero el muy de bien. Marcuse, que, claro, veniendo de hacer una tesis en la que el autor principal es Hegel y el autor escondido o oculto es Freud, era inevitable que terminaras o que continuaras por la senda de Marcuse. Bien, lo has visto, sí. Ahora yo lo veo también, sí. Pero en aquel momento lo tienes que imaginar. Además, el orden cronológico lo invirtió lo invirtió la vida. El imbécil del decano me dijo, esto no se lee, tal, yo me enfadé y empezó mi problema con la universidad y se publicó varios años después, pero Pepe Ortega ya la conocía, por eso me dijo, le recuerdas a mi padre. Pues yo tenía la tesis cuando estaba terminando la carrera, con lo cual la Legaz, que era mi catedrático, cuando voy y le digo a medio curso tengo la tesis, pues me dijo, son bromas, no y tal, eso no se ha dado nunca. Pero buena curiosidad, tráeme lo que llamas tesis, ¿no? Y se lo di, nada, fue mi director de tesis, la veis. Algo que me ha sorprendido, que ya te lo he comentado previamente antes de la entrevista, es cómo yo creo que eres mucho más benévolo con Marcuse en el tercer tomo de Los enemigos del comercio que en el año 68-69, cuando pues tú pasabas por ser un marxista de pro, una persona próxima al Partido Comunista. Claro. Pero a mí me parece muy curioso porque, claro, yo creo que eres en ese texto mucho más hegeliano que marxista, o por lo menos la visión Desde que... luego, siempre he sido más hegeliano que marxista, siempre he sido más freudiano que marxista, siempre pensé que Marx era un tío de talento, luego ahora me he desengañado, pero siempre me he equivocado. Hay que juzgar equivocadamente muchísimos años de la vida. Y me gustaría que expresaras alguna opinión sobre esta categoría que yo creo que se utiliza muy mal en el presente, que es la de marxismo cultural. Mucha gente que está próxima a lo que se conoce como la alt-right, que es un poco una categoría un poco estanca, pero bueno, que funciona, ¿no? En términos, sobre todo para los más jóvenes, hablan de marxismo cultural para referirse, yo creo equivocadamente, a lo que es el pensamiento único socialdemócrata, ¿no? Es decir, como hay una serie de consensos acerca de temas como el feminismo, el ecologismo, el antiespecismo incluso, y que eso se impone a nivel mediático mediante estrategias de marketing que en realidad ni siquiera tienen que ver con Gramsci, tienen que ver pues con Bernays, en fin, con la clásica mercadotecnia y publicidad de toda la vida, ¿no? Entonces, tú que eres un experto al final en marxismo cultural real, el marxismo cultural real, yo soy marxista cultural por excelencia, claro, que es Marcuse, etcétera, ¿podrías expresar alguna opinión acerca de este uso equívoco del término marxismo cultural? Pues, sí, porque supongo que en algunos foros que has estado participado se escucha esta... Si yo mismo me he engañado durante tantos años acerca de la entidad conceptual de Marx, ha sido fundamentalmente porque mi pereza y luego el rechazo que me producía cada vez que me había aproximado, mi pereza a la hora de leer a Marx, pues me había hecho decir, pues me había hecho imaginar que era realmente como una fusión de Hegel y de Freud, y nada más equivocado podía ser.
Entonces, pues gracias a Dios, en mi vida no leía Marx, sí, leía Freud, pero estaba equivocado, estuve equivocado hasta hace pocos años. El siguiente libro sobre el que te quisiera preguntar es de Phyllis Issapoulis, del cual se ha reeditado el epílogo, que a mí me parece muy interesante, Antinaturaleza. No, el epílogo me parece interesante porque es que es el aldaborazo primero de, oiga, estos señores de la posverdad son ustedes un poco pesaditos, ¿no? Sí. Claro, que era justo un poco antes de que surgiera la categoría. El libro se publica, que queda finalista del premio Anagrama en el 78. Sí. La categoría de posmodernidad la empieza a utilizar Lyotard en el 79, Sí, a partir sí. del año 61 con el debate Habermas. No, le gano el tiempo, sí. Sí, claro. Es interesante porque es un debate que no es directamente con los más conocidos del mundo postmoderno francés, No, sino con acuérdate que Yo no lo sé. sé, claro. Y es interesante. No, pero es que lo empujaban muy fuerte aquí Fernando Sabater Claro. y Félix Azúa y Javier Echeverría. Claro, que eran los que Y Víctor Gómez. exacto, que eran en la época los que se llamaban los neonichianos. Que a mí me ponían de los nombres, pero yo sé el nivel de estudio que hemos separado cada cual de nosotros con nombres y apellidos, lo sé muy bien. Y me parece fascinante la crítica que haces a este neonichianismo, o a lo que tú llamas la ideología antinatural. Claro que la idea un poco de fondo, si no lo he entendido mal, es que el antinaturalismo es la consolidación de esa transición de la física a la polis. De hecho, la idea básicamente de que desde la polis ya se niega la propia existencia de la naturaleza. Exacto, no, ya no se puede ver la naturaleza más que como algo de alguna manera prejuiciado, prefijado, tal, o sea, no hay espontaneidad, ya no hay conexión. Y esa conexión, en el caso de estos señores, la tenía que haber puesto el estudio, cojones. Tenían que haber leído acerca de lo que escribían. Es una vergüenza. Toda la reelaboración de Nietzsche que se hace esta pandilla en aquellos años, esa relectura de Nietzsche, que la relectura les permite a cada cual ser muy libre. A partir de aquí, Althusser y Derrida y Foucault se sienten muy libres. Y dicen, ¿qué dice? Pero usted, en su caso, no importa, usted no forma parte del asunto. Por favor, quítese. Ya, pero yo creo que hay una diferencia entre los maestros y los epígonos, ¿no? Es decir, yo diría, ¿Lo ves? yo creo que yo salvaría ciertamente a Foucault en ciertos ¿Sí? aspectos. Bueno, Hombre, a mí me gustó mucho el libro Vigilar y Castigar. Claro, sí. Y lo cité mucho también. Bueno, y estableces un paralelismo entre tu propia historia de las drogas y la historia de la sexualidad. Sí. Cuando Es dices, verdad. Pero luego me he leído lo de la historia sexual y me parece un pestín infumable. ya, bueno, puede que la ejecución no fuera tan... No, es que el tío es un chapucero en ese sentido, que Claro. es que increíble la chapuza Bueno, que tienes que recordar arrastra este hombre. que Es posiblemente la más chapuza, sí, bueno, Althusser es todavía más. Sí. Si no, no creo que la historia de la filosofía haya casos tan escandalosos de falta de vergüenza. O sea, de hablar sobre cosas que no se saben voluntariamente y encima queriendo obtener el grado de profesor o de catedrático. Una caradura de ese nivel no la he visto nunca. Yo quisiera recordar las tres categorías que tú atribuyes a esta ideología antinaturalista. Por un lado, la ideología antinaturalista concibe el mundo como un mundo de hechos. En Qué lugar de un bien, te mundo acuerdas de aquello, haceres. gracias. Bueno, lo leí hace la semana pasada, Claro, sí, qué sí, con cabrón, 28 que a mí se años. me ha olvidado, te puedes imaginar. Lo tengo eso sepultado, sí. Claro, sí. un mundo de hechos, lo que tú denominas en un determinado momento el imperio de la facticidad. Sí. En segundo lugar, que en tanto que imperio de la facticidad el mundo es impensable y que el mundo se caracteriza por su carácter racional y que ese carácter racional tiene un elemento terapéutico. Es decir, que la filosofía se entiende como filosofía edificatoria o edificante, ¿no? Claro. Entonces tú como hegeliano digamos que... No, y eso ya toca lo de las drogas, me doy cuenta. Y entonces no me doy cuenta, sino... pues esto sería interesante, coméntalo porque esta conexión yo no No, la he es que me encontrado. acaba de ocurrir. Es que ten en cuenta que tú acabas de exhumar eso que yo lo tenía olvidado completamente. Aunque resulta que soy yo el autor de aquello. Pues sí, que estoy un poco desconcertado. Un poco desconcertado. Sí, son las tres características. El antinaturalismo convierte al mundo en un mundo de imperio de facticidad, de puros hechos, entonces, frente al a... faltar la tensión que une un hecho y otro, ya no puedes hablar con propiedad de nada. Y es la pura, y es el mundo es impensable, y ese carácter impensable es terapéutico porque libera la nostalgia de la naturaleza y te libera de la neurosis de vivir en una polis escindida de la Claro, naturaleza. pero entonces yo estaba hablando, la tercera es irónica, claro. La tercera quiere decir que es terapéutica para Derrida y Althusser. Exacto. Bien, ahora ya me entiendo, gracias a Dios. La terapia que consiste en eliminar o sea, tú tienes una vieja neurosis, tienes que conformarte con ella y no buscar sentido. Es decir, el problema no es... Muy bien, exacto. De hecho, una cosa... Además, como yo estaba en el mundo, sigo estando en el mundo de neurosis, psicosis, normalidad, siempre pienso las cosas en esa tríada.
Y luego, por otra parte, ya es evidente que las personas se deslizan del uno al otro. Claro, y una de las cosas que a mí me parece más interesante de tu crítica es cómo tú subrayas que muchos de estos filósofos definen los términos en términos negativos y principalmente intencionalmente. Es decir, la forma en la que define en estos autores, por ejemplo, el artificio, es por la negación del simulacro del artificio. Esto es. Qué bárbaros, qué pesados, qué forma de pelar un pelo. ¿Cómo hacer hilos del pelo? Claro, además figúrate el prodigio argumentativo e interpretativo que fue interpretar a los presocráticos como artificialistas. Rosete era para matarlo. Yo me acuerdo de hablar con Fernando y decir, ¿cómo puede ser amigo de este tío? No, que le quiero mucho, tú no te das cuenta lo inteligente que es Alemán. No, este es un imbécil. Hombre, evidentemente de Physicapolis es el epílogo, el prólogo historiográfico, el epílogo, digamos, de confrontación con los clásicos, con los presocráticos. Claro, ahí tengo que demostrarme en mí mismo que hablo de lo que tengo que hablar, que voy a hablar, que son esas pocas palabras que forman parte de realidad y sustancia, ¿no? Eso es. Eso. Pero todo esto lo han movido, como ya lo aclaro en el último libro de Ibiza, por unos viajes de acción muy problemáticos. Es decir, que me ponen en duda la continuidad de la memoria, sin más. Y entonces me pongo a hacer un pensamiento que no necesita memoria. Y eso es lo que es eso, ¿sí? Ajá. Pero tú fíjate qué cosa más subjetiva, cuánto invalida el valor objetivo del trabajo. ¿Tú crees que...? Hombre, no, pero por otra parte, al decirlo yo y al ser la verdad en su momento, pues yo creo que lo mismo que lo invalida, le da cierta validez. Pero una cosa es la intentio autoris y otra cosa la objetividad. Claro, ¿no? Una cosa es como tú llegaras a esa iluminación o concepción. A mí me parece muy interesante, ya digo, realidad y sustancia me parece fascinante porque es, si no me he equivocado, un intento de exponer la metafísica de Aristóteles bajo el método expositivo de la ciencia lógica de Hegel. Exactamente. Analítico, primeros y segundos desde el punto de vista hegeliano. Claro. Comentábamos antes, que te comentaba previamente, si conocías la existencia de este corriente que se llama realismo especulativo. No, fíjate que yo empleo esa palabra en el libro. Defino el realismo especulativo, resulta que es una tendencia. Claro. ¿Cuándo ha empezado la puta tendencia? Se acuña el término, bueno, el término lo utilizas tú en el... No, lo acuño yo. Claro, ya está, es una mierda, claro, lo acuño yo. Claro. No, pero digamos, se empieza a utilizar para referirse al movimiento en el 2007. Es una cosa que tiene apenas 10 años. Sí, no, vamos, yo la tesis doctoral que la presenté el año pasado, pues era la primera tesis que se... ¿Pero qué ha presentado la tesis doctoral sobre el movimiento? Espera, que el mundo es un pañuelo. Espera, que la hubiera traído, el ejemplar lo hubiera traído, sí, pero me quedaban tan solo uno. Tuve la mala suerte de regalarle el último ejemplar a un amigo. Ojo, son 12 años el lapso este, claro. Y le ha dado ocasión de hacer una tesis. El movimiento, llamado realismo especulativo. Sí, el realismo especulativo, para que te hagas un poco la idea, es el intento de superar la posmodernidad. Sí, claro. Regresando a justamente... ¿Te cómo atacaba yo ya a Rosetta en el 78? Que me ponía de los nervios, pero claro, sí. Imagínate, eso lo amplías a Derrida, a Foucault. Es cierto que Foucault está un poco más vivo que Althusser, que nació muerto, por supuesto, y también que Deleuze y Derrida, que son divagadores natos. Pero a mí, por ejemplo, Deleuze, aunque estilísticamente sí que es cierto que es muy divagatorio, me parece que el toque que tiene de la herencia, sobre todo la herencia de Bersón y de Spinoza. Pero creo que no les entiende. Fíjate, me encanta que saques el tema. Yo creo que Deleuze tiene un problema de comprensión tal que cuando al fin se decide a decir algo, lo escribe, no queda contento. Se da cuenta de que no, aquello no es para nada. Entonces intenta decirlo de una forma lo bastante retorcida, como para que no se note lo que quiso decir en primer lugar, que él mismo había desautorizado. Y por tanto su lectura, yo creo él era más discípulo de Breillet. ¿Te acuerdas que Breillet tiene un tratado en 2 volúmenes, el mejor creo yo del mundo, sobre Spinoza? Émile Breillet, que era profesor, entonces debió ser profesor de este. Yo leí el libro de Breillet y me resultó muy nutritivo, por cierto. Pero es un tocho de esto muy erudito, es más filológico que filosófico. Sí, también Deleuze... Como bien dice, entonces yo creo que en Deleuze hay como un fracaso básico a la hora de exigirse un estado de lucidez. O sea, creo que Deleuze siempre se ha consentido no llegar, no tener la paciencia suficiente para la lucidez,
Porque si no, te llega a decir, pues mira, macho, te callas y ya está. No tienes por qué escribir. Creo que la obsesión de toda esta gente es tener una vocación de escribir antes de escribir. O sea, es una cosa rara, es como adelantarse en el verbo en general. Pero sin embargo yo sí que veo algún tipo de afinidad entre la posición procesualista de Deleuze ¿Sí? y la concepción que tú tienes de la physis. Porque yo creo que en ambos casos hay una defensa de la naturaleza como multiplicidad, para empezar, ¿Sí? como... No, que contiene monismo y pluralismo. Es decir, Eso no es. nos planteamos las cuestiones. Eso Lo único que nos plantea el problema es que vemos fuera que hay unas personas absurdas que son los maniqueos y que entran en todos los campos y definen todas las cosas y lo ponen todo patas arriba. Por ese motivo yo creo que, si bien es cierto que cierto neonietzscheanismo como el de Rosset tiende al imperio de la facticidad, a la idea de que el mundo no es comprensible... Acuérdate, esto viene de Klosowski, que es un personaje absolutamente ambiguo, tan ambiguo como Bataille, con Lacan, es decir, No, aquí entran muchas malas personas, por decirlo así claro y sencillo. Muchas malas personas personalmente hablando, mira que es duro decir esto, solo se puede decir con absoluta certeza. Yo, por ejemplo, en mi vida personal solo he conocido de verdad a una mala persona. Una, pero sí que la conozco y por supuesto no pienso repetir su nombre. Vale. Pero estos, el Lacan, he oído yo a la hija de Lacan decir unas cosas de su padre, porque ella vivía en Formentera, la traté bastante. Terribles. Lo que han dejado escrito sobre sí mismos Althusser y Derrida es demoledor sobre sus personas. Y eso no es cinismo, eso es franqueza, pero una franqueza como ya demolida al final. De la vida parece que les ha dado Alzheimer. Bueno, Althusser, ¿te acuerdas que hubo el prólogo aquel de estrangular a su esposa? ¿Sí? Sí, cuando dijo que había escrito Leer el Capital sin haberlo leído, ¿no? Qué barbaridad. Es el hombre que era el súper experto en marxismo y te reconoce ahí que no ha podido. ¿Tú crees que esto es una pregunta que no te iba a hacer, pero te la hago ya que ha surgido? ¿Crees que buena parte del desengaño de los marxistas, de cierta generación de marxistas, como puede ser Albiac, que era un gran seguidor Sí, por ejemplo, de Althusser, sí, va de la mano de la experiencia del declive personal del propio Althusser? Es decir, como Althusser pierde todo prestigio a raíz de matar a su esposa. Bueno. ¿Tú crees que hay un elemento ahí, digamos, biográfico Hombre, importante? Es que, claro, o bien estableces la diferencia radical entre la vida de las personas y la obra de Que sabes las que era la personas. tesis suya, era la tesis flaubertiana, que venía Sí, poco atrás de Proust, que es el que menos Moi, dio je vida soy ahora. Madame Flaubert, Eso. dice en un juicio el tío. Yo Claro. soy Madame Flaubert. Exacto. Y que viene de Flaubert la idea de que una cosa es la obra y otra cosa es la vida. Está en Proust y está evidentemente en Digo, Barthes, ¿no? guapo, tráeme una cerveza de la nevera, pronto. Qué simpático el tío. No, nada más. Una pregunta como Dime. bastante más de fondo que quería plantearte sobre realidad y sustancia es uno de los autores que está como que se ve en la introducción, que es muy importante para ti, es Zubiri. Sí. Porque Zubiri junto con Merson es uno de los pocos que intenta... Es el que me traduce la fenomenología del espíritu de Zubiri. Ahí tengo la edición de Zubiri del prólogo de la fenomenología del espíritu, que es el que inspira, exacto, me la trajo Diego, estoy encantado, pero es un descubrimiento a posteriori, pero yo ya lo sabía. Zubiri ha influido muchísimo en la recepción española de Hegel, y por lo tanto le soy tributario. Por eso, por el libro Naturaleza e Historia de Dios, que aproveché mucho cuando lo leí, y luego, claro, me leí la trilogía. Es más, utilicé técnicamente bastantes elementos de Zubiri. El que lo sepa Zubiri y me sepa a mí, pues lo puede ir siguiendo en realidad de sustancia. Sí, lo que a mí me sorprende, o sea, la pregunta que quería hacerte ¿es posible una ontología basada en la idea de sustancia sin también darle importancia al concepto o a la idea de esencia? Porque Muy la buena otra... pregunta. Pues sí, o sea, no es posible. Es decir, cada vez que captas el concepto de sustancia, captas el concepto de una esencia inmanente. Eso es el concepto de sustancia, una esencia inmanente. Ahora es difícil de entender, yo estoy seguro que ahora me oyes, pero no acabas de... No, sí. Claro, yo vengo justo Sí. del... Es que es muy denso, hay mucho contenido en decir que al traer a colación la sustancia, traes a colación una esencia afirmativa. Claro, porque si Hay no- un corolario de la ética de Spinoza que lo dice, la esencia pone, no quita. Eso es muy fuerte, pero eso tarda mucho en saberse. Ah, porque buena parte de la filosofía contemporánea es en parte el triunfo de la idea de esencia sobre la sustancia. Exacto, Véase pero Husserl, es por que es ejemplo. un absurdo, es una frivolité, es lo de Husserl,
descubrió también la fenomenología, cuando ya está escrita la fenomenología, pero la de verdad. Es como la diferencia entre este hombre es esclavo, que hay unos que les parece que es una proposición lógica, y otros, de los cuales me encuentro, que dicen, de proposición lógica nada, es una incoherencia, es un ridículo sofisma, no se puede decir que es un hombre un esclavo. ¿Es usted un cínico o es un mentiroso? Una de dos, ¿sí? Quería leerte una cita para ver qué opinas sobre lo que dice este autor. Dice lo siguiente: el apego de aquellas gentes por sus tradiciones, por la buena mesa y los dignos alimentos, por la fraternidad festiva, tienen pocos paralelos, si tienen alguno, en el resto del país. Naturalmente, esto no quiere decir que los vascos sean mejores, sino tan solo que son una comunidad bien definida. Como tal comunidad bien definida, sin tensiones internas que pudieran desembocar en estallidos de guerra civil, poseen todos los elementos que justifican la aspiración a autodeterminarse. Supongo que reconocerás al autor. El autor soy yo. No, lo sigo pensando. Lo que pasa es que les ha salido un grano repugnante con 1000 cabezas, que es lo que era la ETA, y luego Bildu y todo esto. Tienen ese grano, tienen unos problemas tremendos, evidentemente. Pero no, la idea positiva, originaria que tengo de San Sebastián, y lo que yo conocí desde que tenía 15 años, no va en la línea de estos perros tipo Otegui, o sea, no, esto es repugnante, esto es otra variante, yo no sé dónde ha salido este gen, pero y son bastantes, parece, o sea, por el voto y tal, parece que son bastantes. No lo sé, yo por ejemplo no sé distinguir bien entre Bildu y el PNV. Se van a cabrear conmigo los del PNV, pero bueno, lo siento mucho, yo no sé distinguirlo. Veo ahí tanta ambigüedad, ¿sabes? Que no me atrevo. He tenido un poquito de trato con Aramburu, que ha tratado este asunto, pero poquito, no hemos llegado a una aclaración. Seguro que me puede decir cosas que yo no sé. Pero la verdad es que también estamos sobrevalorando. ¿Y por qué no se habla de los castellanos, o de los extremeños, o de los andaluces, o de los gallegos? ¡Qué pesados estos tíos! Reclamando atención entre los catalanes. ¡Qué pesadez, por Dios! ¡Qué mala educación tienen! Además, ¿qué líderes más grotescos se han buscado? ¡Por Dios! Si tienen ustedes esos líderes, no se preocupen, los contrarios. Ya estos señores se autoanulan. Pues recordemos que es un pasaje del Espíritu de la Comedia, ensayo premiado con el Anagrama en el 92, en el que pues en este pasaje defines los criterios un poco del concepto de autodeterminación. Claro, es el único premio Anagrama no conseguido por unanimidad, fíjate. Siempre me tiene para estas cosas. ¿Y cuál crees que es el motivo principal de la... No, eso ya no voy a darle publicidad. Pero a mí me parece interesante porque, claro, hay, yo creo que una imagen tuya actual bastante distorsionada a este respecto, sobre esta cuestión del derecho a autodeterminación. Si bueno, ahora me llaman de derechas y no sé qué, ya lo ves, pero yo soy ultraderecha. ¿Sí? Me he cambiado la chaqueta, ¿sí? ¿Tú qué piensas? De si te has cambiado de la izquierda a la derecha o del derecho a autodeterminación. No, si me he cambiado de la izquierda. De la izquierda a la derecha. A ver, yo creo que ha habido una transformación importante de lo que era la izquierda española en la transición y los años 60, lo que hemos hablado previamente de la transición cultural en los años 60. Y yo que he leído bastante a Gustavo Bueno, que me interesa bastante por gente... Yo no he leído lo bastante a Gustavo, le he tratado, he leído un par de libros. No. Pero no sé si más o menos A mí no me gusta todo esto de el cierre categorial, no le veo entidad ontológica a eso, ¿eh? Yo creo que... Pero, te lo advierto. Yo creo que estáis más próximos de lo que creéis en elementos como, por ejemplo, la teoría de la esencia. Gustavo claro, tiene una teoría de la esencia también sí, procesual. La esencia, claro, la esencia pone, no quita, y la esencia es inherente a la sustancia. Quiero decir, la sustancia, además de ser real, es esencia. Entonces yo creo que hay que, por un motivo u otro, es cierto que hay una serie de figuras, como es el caso de Albiac, como es el caso de Jimeno Santos, como es el caso tuyo, como es el caso de Gustavo Bueno. Ellos son bastante más jóvenes que yo, Pero todos empecéis a publicar más o menos o a hacer... Ellos son como más precoces todavía, yo soy muy precoz. Bueno, digamos que estamos hablando de que no son ni siquiera una generación, yo estoy hablando más bien de figuras que tienen una cierta vinculación con la izquierda, siempre heterodoxa, ya eran heterodoxos en época, es decir... Oye, por lo de Albiac, imagínate qué relaciones he tenido, porque había pegado un cambio monumental, aunque diga que no ha cambiado nada, lo ha cambiado todo. Sí. Él ha durado mucho más de fundamentalista marxista que yo.
hombre, mucho más, no sé, 10 años más diría yo. Así, Claro, a mí lo que me parece curioso es que yo creo que eres tú, es mucho más de izquierdas, en el sentido actual de la izquierda indefinido, ¿no? Una combinación de No, yo independentismo. creo que extrema izquierda se mantiene bastante bien. Yo diría que es la única ideología. Los días ayer a la Tele 3 o Antena 3, me parece, no sé, no, una cosa de estas. La sexta. Ah, la sexta, bueno. ¿Cómo les decía yo? ¿De quién les hablaba? Fíjate, otra pérdida de hilo, qué lamentable. ¿De qué estamos De hablando? la extrema izquierda como una de las ideologías que se Ah, tienen claro, invadiendo le digo que es la esta- única ideología que goza de estupenda salud. O sea, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial ha cambiado mucho el panorama político. Siempre digo que se fueron al centro y tal, las derechas, pero lo que es cierto es que la posición que se puede llamar a la izquierda, que es la que yo tomé, es la del marxismo cultural, yo creo que está idéntica. O sea, tiene la misma salud que tenía hace 70 años. Puede ser. Yo, respondiendo a tu pregunta, me parece que es fascinante cómo eres, me parece, mucho más de izquierdas en el espíritu. Es que yo me veo el prototipo de la izquierda, yo es que no entiendo esto. O sea, izquierda para mí es vive y deja vivir y sobre todo preocúpate que el único tema de verdad social es la pobreza. Eso no se va a conseguir. Sí, pero Eso es lo que es ser de izquierda, o sea, si no, yo no sé qué cojones pasa. Pero entonces vienen unos que dicen que son muy amigos de los pobres, los empobrecen mucho más, los matan, los esclavizan. Lo vemos, llevan 70 años haciendo 60 ejemplos y no queremos recordarlo. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? bueno, ya sabes que siempre la de buenas intenciones está empedrada al infierno y se basa mucho en la idea intencional de que aquello no es el verdadero comunismo, que el verdadero comunismo está por ¿Quién venir. ya te va a decir eso de verdad? No. Esa es la idea. O sea, bueno, por ejemplo, tú tuviste un debate hace 5 años con una figura importante de la nueva izquierda española como es César Rendueles, con quien tuviste un debate precisamente a través del Estado mental. Increíble, y huía. Yo el primer artículo de la primera cosa le digo, por favor, me has dicho que mi tomo segundo es psicodélico. Por favor, aclárame, ¿qué entiendes por psicodélico? Y luego, por favor, dices que yo me comporto airada y cruelmente con más. Encuéntrame, por favor, una sola línea en el texto que sea airada. Bueno, pues chico, 5 interpelaciones. Lo que hice fue, en lo sucesivo, pues ir añadiendo, porque me hacía una respuesta de evasiva. Entonces yo le añadía a las 2 anteriores, pues lo de la evasiva. Y así hasta 4. Nunca me contestó nada concreto ese hombre. Es increíble. Le debía hacer como 20 preguntas concretísimas. Ni una sola. Es el sistema de que tú le dices, oye, por favor, ¿fue el jueves o el miércoles? Y el otro te contesta, la guía de la telefónica, en la página 27 y tal. Sí, pero, sí. Y eso es lo que fue la polémica con Rendueles. Un escape vergonzoso de este hombre que iba sacando nuevos temas y nuevos temas. Y yo decía, por favor, pecíname, tú has dicho esto, ¿de verdad lo dices? Y otra vez, no, eso, tal, no. Qué pesadez. Es que no le veo entidad. Yo lo veo como demonios. Se ha pasado del cambio de izquierda a que izquierda sea una especie de memeza. Tú serías el subcomandante Marcos y Naomi Klein. O sea, yo no sé cómo ha podido pegar ese bajonazo tan grotesco. Bueno, antes ¿Y en llamaba qué tiempo Hanecker, pasó? ¿no? Yo no lo entiendo, de verdad te lo digo, no hay ironía en lo que te digo, es que no lo entiendo. Pues, ¿tú crees que ha habido un bajón intelectual de la izquierda desde los años 70 hasta el día de hoy? Pero por favor, el nivel de bibliografía manejada en los años 70, que se parece a lo que estamos viendo ahora. Acabas de decir hace unos Tú, el momentos rufián, antes que... por ejemplo, el rufián, ¿tú crees que es posible en los años 70? Bueno, me parece que ha habido una separación de la política respecto al mundo intelectual muy fuerte, pero que... Bestial, o sea, se acabó el mundo intelectual, ya tenía, digamos, cosas de Bueno, no te creas, con García Calvo y con Ferlosio y Benet, que eran los ídolos totales, a mi juicio ninguno de ellos lo merecía, pero bueno, tía, que te van, en paz descansen los 3. Pero es que ahora, ¿quién hay equivalente a García Calvo, a Benet y a Ferlosio en los 3 campos? A ver, Ferlosio entendemos antropología cultural... Ferlosio. Sí, Ferlosio, bueno... Ferlosio, el maestro de la lengua castellana del Cervantes moderno, eso dice el rey.
El Cervantes moderno, eso es Ferlosio, a juicio del rey y de otros, no el mío, desde luego. Claro, pero Ferlosio nunca estuvo, se decía de él que estaba, cuando estuvo los 20 años escribiendo su intento de sistematizar todo el tema de la lingüística de Wheeler y demás. Pero sí que no leyó nunca nada más que el libro de Filosofía de la Gramática a Carl Wheeler, que yo también me lo leí, pero claro, es intolerable quedarse en eso. Carl Wheeler era explícitamente un discípulo de Husserl, era un fenomenólogo. Pero es tan ridícula la simple lectura actual del libro de Wheeler, te hace pensar que una persona que ha tomado eso como eje de referencia para su vida y no ha leído nada más de materia de pensamiento, pues ya te cuento. Pues aquí mismo está bueno, y sin embargo, Ferlosio está a 7 o 8 estadios, por ejemplo, de su actual equivalente en lo que podemos llamar a la izquierda de la izquierda. Bueno, tú has tenido debates con Pablo Iglesias, con Monedero, ¿sabes quién es? A mí Iglesias me parece fluido y simpático y gentil. Lo que pasa es que siempre le digo, pero coño, ¿por qué no te informas, coño? Yo lo mismo que le digo a Juan Carlos, digo, pero ¿por qué cojones? Ahora que vivís bien y tal, y tenéis cuenta, ¿por qué no leéis ahora, no antes? Ya que antes no, pues ahora, por favor, ahora. Pero no tonterías de estas del 2017 o del 2015, no, obras de referencia. ¿Sabes lo que es obras de referencia en cada campo? Pues sí. Hombre, pues un personaje que ha tomado bastante fuerza en el campo de la academia y que sí que está más o menos vinculado a la izquierda de la izquierda es José Luis Villacañas. Joder, lo que ha dicho de la Barea. ¿Lo has visto, lo último que ha dicho? Sí, claro, el libro del Imperio. Pero ¿cómo se atreve? Yo no sabía nada de este Villacañas, solo que él le ofreció una posición de ayudante a Enrique Ocaña, de cual es una persona que ha estado muy ligada conmigo. Ocaña me prometía muchísimo, Ocaña. Oye, tráete un poco de whisky, Diego, creo que me estoy quedando seco. No, pues no sabía que pudiera tener esta increíble, inaudita cosa políticamente correcta que acabamos de ver la semana pasada sobre Elvira Barea. ¿Qué vamos a decir de imperiofobia? ¿Te has visto el libro? Sí. Ya. Yo veo que está muy bien escrito el libro, que tiene mucho vigor, si acaso que es una visión, pues claro, muy reducida. O sea, el acontecer se toma desde un ángulo, pero vamos, estrechito. Y desde ahí se ve todo, y ese ángulo estrechito, pues es el orgullo español, los logros españoles a lo largo de la historia, el puesto de la península ibérica en el conjunto del obrar humano, y en particular de la civilización occidental. En algo me he sentido un poco responsable cuando Elvira dice que yo no tomo en cuenta y que escribo un libro protestante, porque es la conclusión que saca ella de los enemigos, es un libro protestante o de apoyo a los protestantes. Gracias a Dios ya no tiene importancia lo de protestantes y católicos, a mi juicio. Sí que lo tiene en la práctica, o sea, parroquia luterana o parroquia católica, muy diferente del tema, y hay otras cosas. Pues yo creo que ha dejado de ser relevante. Elvira escribió un libro muy bien escrito, a mi juicio, de los más increíblemente bien escritos de los últimos tiempos, a mi juicio, capaz de que te lees aquellas 600 páginas en muy poco tiempo. Y la cosa es que la perspectiva de Elvira es muy estrecha. Mira el mundo desde un ángulo demasiado pequeñito, a mi juicio. Y es muy Y viene Villacañas a decir que está violando la Constitución. A ver, yo no pero bueno. Yo no he leído el artículo de Villacañas. ¿Por qué te refieres a un artículo? No. Más del tema, es que yo me he leído el libro. Es que Villacañas ha publicado un libro titulado Imperiofilia. Bueno, eso ya tiene que ser el delirio báquico. A ver, ya digo que hay que distinguir entre una cosa es lo que... Es como si a usted o a ti solo te juzgasen por tus artículos publicados en prensa. Es decir, o por tus intervenciones junto a Albert Rivera. Concreto, él dice que Roca Bará viola o no la Constitución. Bueno, pues yo no sé en el libro dice que viola la Constitución. No, eso no dice. En el libro, evidentemente. El libro sobre todo es un argumento... Bueno, que eso es lo que a mí me ha dejado soliviantado. Claro. Hablo solo de eso. O sea, de que él pretenda que la Barea debía haber sido de alguna forma censurada, o a posteriori, puesto que está excitando una violación del orden constitucional. Yo no me atrevo a calificar esto, pues de una forma más que insultiva, a calificar semejante actitud de un profesor respecto de otro, los dos en activo. Yo no puedo comprender. No, sí.
Pues que además evidentemente Elvira no quiere violar la Constitución, tienen diferentes versiones, cada cual de lo mismo. Evidentemente, vamos, qué absurdo, ¿no? Me pilló un rebote con eso, ¿no? Ahora que sale el tema de... Aproveché para decir, Elvira me pone verde, pero a pesar de eso, no, de para nada es una violadora constitucional, ¿eh? Sí, no, bueno, María Elvira Rocabarea, tuviste un debate con ella hace unos meses, ¿no? Casi, no hace mucho tiempo. Me iba dando cosas y me dice, tengo preparado un libro contra ti y beber. Y digo, bueno, qué honor, o sea, ya vamos todos unidos, ¿eh? Claro, que le sentaba muy mal tu idea de que España seguía dentro del orden clerical militar en lugar de abrirse a la idea comercial de los imperios ya británico, estadounidense sobre Pero todo, es ¿no? que ya se lo contesté, mira, pero coño, mira lo que hicieron con el padre Mariana, mira lo que hicieron con Fray Luis en ese momento, mira cómo trataron a la escuela de Salamanca, lo metieron en la cárcel. Claro, pero una cosa es cómo se trataba a los intelectuales y otra, cuál es la práctica en ejercicio del imperio, ¿no? Es decir, cómo el imperio funcionaba a través de alianzas. Que eso no es verdad. El Felipe II, que es una mancha indeleble en la historia de ese país, y sus hijitos del homónimos, eso es donde el país se convierte en basura pura. Antes no era basura pura. A partir del Filipín, que probablemente es un asesino en su vida privada, pues nada, ya todo se va al demonio, porque lo primero que piensa el Filipín es que no, el dinero no, yo a los banqueros les puedo engañar, puedo hacer default y no va a pasar nada. Ya, el primer default español viene con Felipe II, igual que los argentinos. Argentina estaba a la 13 en la línea mundial de relación, riqueza-población, y ahora están en la 100 y pico. ¿Por qué? Porque también se les ocurrió que podían decir no pago la deuda. Pero ¿a quién se le ocurre una idea tan a corto plazo? Pero ¿cómo es posible no darte cuenta de que esto te va a empobrecer? Pero ya a medio plazo ya a lo bestia, y a largo inevitable. Pues nada. Una de las cosas que dice María Elvira Rocabarea en su libro es que cuando se produce la desarticulación de un imperio, pues las unidades que pasan a formar parte de nuevos estados, pues tienen muchas dificultades en configurar una nación que lo apoye, ¿no? El caso español yo creo que es muy significativo. Tú acabas de justo decir que para tu juicio el País Vasco es una unidad que tendría derecho a autodeterminación en condiciones más ideales que las actuales. No, es que lo tiene, es que practica la autodeterminación, no nos equivoquemos. Practica la autodeterminación en los límites de lo razonable. Más allá sería ridículo, bastante tiene con meter toda una tele todo el día en vasco y dar educación. Bastante tienen, eso de sobrado. ¿Qué quieren además? Es decir, ¿qué mando? Pues mire, señor, resulta que es un territorio un poco más amplio y no nos vamos a gastar tanto dinero en muchos mandos absolutos. Lo siento. Así la soberanía no se la doy, lo siento, pero la práctica, pues ahí la tiene. Y lo mismo piensas sobre respecto a Cataluña. De Cataluña. Lo mismo pienso, lo mismo. Exactamente, lo que pasa es que los catalanes se han enardecido mucho desde que Zapatero les hizo la cesión del IRPF y les metió miles de millones anuales de más, que es los que financiaron el crecimiento exponencial de Tele3, o como se llama, que es el refuerzo que necesitan para que no se desplome el reflejo condicionado de que somos el pueblo elegido, etcétera, así, que es el que todavía utilizan estos ridículos, y no llegan a ser tan mediocres. Es posible que se hubiesen llevado al gato al agua, pero son tan mediocres que no, güey. Hay, no sé en qué libro, creo que es en el Espíritu de la Comedia o en alguno de estos. El Espíritu de la Comedia es violentísimo, es un libro virulento, es más virulento de lo que... Por eso cuando me has preguntado que si yo pienso que tú has sido un chaquetero de la izquierda a la derecha, yo diría que tú eres más de derechas en el año 69 que en el 92. Claro. Es decir, que tú eres más de derechas justo un año después del mayo 68, en el libro sobre Marcuse, que en el Espíritu de la Comedia, que estás haciendo una apología del ecologismo frente a lo que llama la propaganda, que hay unos pasajes en contra del mercado y diciendo literalmente que el capitalismo es enemigo de la vida, que es lo mismo que te dijo Antonio Baños en el debate que tuviste televisivo hace un tiempo. Pero claro, desde otras perspectivas, yo nunca hubiera elegido la España del 36 en estos magnos como momento culminante del ser humano, nunca jamás. O sea, digamos que mi visión era una visión, intentaba ser realista, adaptada a la historia universal, no a cuentos chinos, de peliculitas, de parcialitas. Pero claro, no, es evidente. Lo único que tiene razón Marx es en que el capitalismo es temporal. Lo único en lo que tiene razón, a mi juicio.
Y bueno, es bastante, porque la economía siempre está basada en estados de equilibrio, es decir, en ideas de estado estable, etcétera, etcétera. Y venía bien alguien que dijera que aquello va a evolucionar como el resto, está expuesto a devenir. Ahora, la eficiencia del mercado, tal y como lo tenemos, que nunca ha sido libre, por supuesto, está intervenido siempre y lo intervenido sigue. Ese equilibrio que hemos llegado, que se está jodiendo con el estado de bienestar en Europa, por cierto, pero ese equilibrio que hemos conseguido de ingresos y gastos, y esa cantidad de gasto social, digamos, en seguros, no lo ha habido históricamente nunca, ni parecido. Y es muy de agradecer en zonas guerras civilistas como Europa, porque los americanos tienen tal estímulo de autoestímulo, de progreso, independencia personal, éxito, que no lo necesitan. O sea, se presenta una candidata genial de los comunistas como Angela Davis, apoyada por Marlon Brando, los Beatles, los Rolling Stones, su apera es ella, discípula de Marcos. ¿Qué te crees que saca de porcentaje de votos? ¿Qué hubiera sacado esa en España? El equivalente en Francia. En Francia ganó las elecciones. Sí, sí, en Estados Unidos no llegó al cero. Es 0, 0, 3. No el censo. 0, 0, 3. Con el apoyo de la gente más amada y respetada del mundo. Apoyo de abrazos y aquí me tienes. 0, 0, 3. Sí, pero ahí estamos viendo una cosa que tú suele ya para el caso español, que es como ha habido una divergencia entre el mundo intelectual, o podemos hablarlo en términos del humano, entre la esfera del mundo intelectual y la esfera de la política. A mí me gustaría que hubiera gentes como Fernando y yo, ahora mismo, de 35 años. No me constan. Pues bueno, aquí los tienes fuera de plano, aquí están leyéndote, siguiéndote, ¿no? Claro, pues tú imagínate, échale 10 años más y... Pues David es ingeniero. Otra cosa que sea un ontólogo, pero es ingeniero y vive de la ingeniería. Tiene una empresa que hacen sensores y entre otras cosas, ¿sí? Eso para que te das una idea. No, luego, de su influencia tiene, de lo que te ganas la vida, si eres una profesora, bueno, lo concreto es lo concreto. Yo creo que la obra publicada de Aristóteles está censurada, pero hubo un momento en que le echó en cara a Platón lo único que tenía que echarle en cara para demolerle. Y tú te das cuenta lo espeso que es el mundo real. O sea, bien con un microscopio, bien con un telescopio. ¿Tú crees que en tu mundo de formas, digamos, tienes una 10 billonésima de la densidad espontánea? Es decir, ¿cómo puedo yo ir descubriendo cosas nuevas simplemente con atención a esa cosa que he elegido? ¿Tú crees que con las ideas pasa lo mismo? Obviamente no, ¿eh? Me asombra que no esté en toda la hora que tenemos del corpus. Eso. No le ataca de donde a mí me parece que creo que lo atacó, pero es que como todo Aristóteles son notas de clase, apuntes y tal. Bien. Fíjate, justo lo contrario de Platón. Dicen que Platón crea una masa enorme, pero nada, que nada. Y la concepción distinta que tenían de la oralidad y la escritura, paradójicamente el que despreciaba la escritura en favor de la oralidad, lo que quedan son sus escritos. Es pura paradoja, es especulativo todo, o sea, es dialéctica a lo bestia la relación de estos dos. Fíjate el cuadro de Rafael, el mejor cuadro que está en la historia universal, está el uno ahí. Uno va apuntando para arriba, con el Timeo, la mano así. Sobre la ética, sí. Lo que citaba de el espíritu de la comedia es un momento en el que dices que nuestra época actual no se ve a definir tanto como posmoderna, cuanto como posatea. Yo no, en esto no profundizarse mucho, yo creo, en ese libro, y sí que me gustaría volverte a preguntar sobre el tema. ¿Qué entenderías tú por el posateísmo? Pues sí, primero, agnosticismo informado. No hemos tenido un agnosticismo informado a mi juicio. O sea, personas que cada vez teníamos más en claro que había un punto afirmativo constante en lo real. O sea, como que la versión catastrofista nunca llegó a adquirir proporciones serias y que por eso tenemos una historia tan larga. Porque en principio, claro, desde el punto de vista catastrofista, más, desde el segundo principio de la termodinámica, pues claro, si todo va al desorden desde el principio, pues ¿dónde fue el principio?
porque a poco que se alejó ese principio, pues ya no debíamos estar. Y sin embargo, la esencia sigue siendo afirmativa. La esencia y la sustancia son lo mismo. Hay inmanencia. Es lo que te digo, del detalle de lo real, de la espesura de lo real, para el telescopio, para el microscopio, para la simple vista, es ilimitada en todas direcciones. No sucede eso con ninguna noción geométrica, por ejemplo, o algebraica. No sucede. O sea, un mundo es analítico, el otro en cambio va de sorpresa y sorpresa. Maravilla, maravilla. Ahora, claro, te lo tomas a mal y entonces eso, eres un pitagórico. Resulta que soma sema, es decir, cuerpo cárcel, y bueno, vas sacando tus conclusiones y finalmente dices, como filósofo le estaba comentando anoche a David, mira, si no le dedicas al día cierto tiempo a lo inmaterial, agárrate bien, estás siendo impío, estás pecando contra el respeto a lo divino, que lo dice textual, Filán de Alejandría. Dice, bueno, por lo menos te agradezco la franqueza, macho, pero no coincido contigo. No me parece un buen plan. No me parece un buen plan. El idealismo no me parece un buen plan. Me parece muy bueno para aprender a pensar. Pero luego una vez que piensas ya te lo dejas atrás. Hablemos de los dos Eso no lo sabía, eso lo he ido averiguando en estos últimos años. De hecho, me gustaría exponerte una idea que me ha surgido. Dime, claro. Tus dos grandes obras, que son dos obras que tú mismo dices que no tienen tesis, ¿no? que vas a los hechos. No la tiene. Exacto, que son las dos historias, ¿no? La historia general de las drogas. Que yo voy descubriendo puntos, que diga que no es que tú. Qué pesados la gente, macho, qué falta de respeto. Pero a mí me parece que yo las entendería las dos como dos historias de la religión. Permíteme que lo ponga esto. Es decir, el aspecto, digamos, positivo de la religión, que es todo lo que tiene que ver con el entusiasmos, ¿no? Los estados de ebriedad, y por otro lado el aspecto, digamos, negativo de la religión, como moralina, como censura, como los primeros y los últimos. Es un fango, que lo sentimos mucho, pero ustedes se han portado muy mal. He tenido un momento para abrir la mente de las personas y han querido todos convertirlos en ganado que va al matadero. No, pasen de todo, pasen, señores. Entonces, sí que, porque claro, evidentemente la idea de que hay una relación entre consumo de drogas y religión en la historia de la general de las drogas es muy fuerte. Eso es evidente en Heráclito. Ahora, en este libro que voy a publicar, que va a salir este año, entro en eso porque Heráclito tiene hasta 4 fragmentos convergentes sobre eso. En uno llama a los sacerdotes de luces borrachos, que es muy fuerte, pero en el otro dice que el alcohol ni las drogas te impiden ocultar a los demás, que es una idea que yo siempre he tenido, pero ahora al verla en Heráclito quedo en estado de estupor esquizofrénico. Y un par de cosas más, todas convergentes, todas dignas de ser condenado por impiedad en función de Asebe ya, o sea, el delito que se llevó por la arte a Sócrates o a muchos, Alcibiades, lo que pasa es que Alcibiades se escapó, pero hemos condenado a muerte por eso. Muchos. Acuérdate que procesaron a Protágoras, procesaron a Anaxágoras, no sé qué, se habían ido. Ya Sócrates en realidad lo que le dijeron es, digamos, tienes la insolencia de quedarte, ten la, digamos, cortesía, la gentileza ciudadana de irte un rato y ya está, ya lo revisamos. No querían matarle, de ninguna manera. No querían matarle, pero era más chulo que un 8. Ya era muy mayor, siempre fue feucho, y dijo, ahora me voy a buscar una buena muerte, gloriosa de verdad. Pero hay que tener los huevos de Sócrates, que no los tiene nadie. El libro que seguramente es más actual dentro de los debates culturales en España, de los tuyos, probablemente sea, a mi juicio, Rameras y Esposas. Qué simpático. No vale, bueno, una de las entrevistas que te han hecho que más éxito de público ha tenido fue la de Un tío blancoetero, centrada principalmente en esa cuestión. A mí me parece muy interesante subrayar, me gustaría subrayar la última frase del libro, que dice lo siguiente: nuestros descendientes mostrarán quizá que quien no sea hombre y mujer al mismo tiempo carga con inútiles cadenas. Yo creo que en el libro evidentemente se defiende una suerte de bisexualidad universal, y me gustaría preguntarte por tu opinión acerca del movimiento transfeminista y en general de los transgéneros, con el caveat siguiente. Tú sabes perfectamente que buena parte del transfeminismo más articulado intelectualmente se divide en dos bloques. Uno, una suerte de platonismo según el cual
uno es un alma de hombre atrapado en un cuerpo de mujer o viceversa. No sabía, pero bien, Claro, una parte lo voy del a asimilar, ¿no? Y la otra parte del transfeminismo es un transfeminismo que se basa en el constructismo cultural o social, según el cual a cada individuo le proyectan sobre su cuerpo, o sea, un transfeminismo es platónico y dualista, es decir, yo soy... Que viene de sí mismo, de alguna manera, es inmaterial, no puede ser herido, está siempre en el reino de las cosas posibles. Eso, yo tengo un alma de mujer atrapada en un cuerpo de hombre, soma sema, ¿no? Y la otra posición es la del constructivismo cultural, según la cual no es dualista, sino que hay una unidad entre cuerpo y alma, Sí. pero sobre los cuerpos se proyectan estereotipos o prejuicios, lo que llaman el género, la estructura, clichés, condicionan clichés, y entonces se presupone, etiquetas. claro, y para ese transfeminismo no hay ninguna relación natural ni necesaria entre ser mujer y tener vagina. Es el transfeminismo que entra en conflicto, por ejemplo, con el feminismo radical. Hombre, sí, claro, es que parece que está en conflicto con el lenguaje, ¿no? Dice Claro. subo y bajo a la vez, es una cosa un poco rara. ¿Qué opinión te merece todo lo que tiene que ver con el mundo transgénero? Me parece muy interesante la pregunta porque... Es que la pregunta iba por la línea. Sí. Es que no sé, perdón por interrumpirte, pero es que para añadir más material a tu reflexión, hay un transexual de Cáceres, que no me viene el nombre a la cabeza, que tuvo una audiencia con el Papa y que expuso la posición que te acabo de resumir de tipo platónico acerca del alma y del cuerpo. Era un intelectual el tío, claro. Hay que saber para plantear las cosas en esos términos. Él se siente encerrado en un género que no es el suyo. Soma sema, muy bien visto, es la gran cuestión pitagórica, es la ambigüedad pitagórica. Pero en mi tiempo, los transgéneros de verdad, pues nos daban una piedad inmensa, porque sabíamos que no llegarían a los 20 años normalmente, pues se suicidaban en cadena. Era como algo así como el andén del suicidio. Ojalá haya cambiado y ya no pase como pasaba en mi tiempo. Me temo que muchos de los que están hablando aquí no toman en consideración ni de la curva demográfica del asunto, ni la realidad inmediata, sobre todo en todo el resto del mundo que no está tan culturizado ni tan confortablemente instalado en la existencia como en Europa, por ejemplo, ¿no? Siempre lo hemos pensado como una tremenda desgracia. Nos hemos compadecido de ellos. Darles de alguna manera un estatus ontológico permanente. Pues bueno, por supuesto, si eso depende de mi voto, yo voto por eso. Así es que me parece engañarse muy fuerte sobre la situación. No es una situación, a mi juicio, sostenible. Como por ejemplo yo, que se me empiezan a dormir los pies, que lo soluciono cortándomelos, pues no lo pongo en duda, me parece que antes me suicido, ¿sí? Y entonces eso es lo que veo yo en el asunto. Hay seres humanos que cargan con las culpas de todos, de repente. Los chivos expiatorios son universales. Así les he pensado yo siempre y les quiero por eso. Y es más, considero que me puedo enamorar y dar la vida a una persona que tenga un equívoco de género. No me ha pasado, pero no hay nada, digamos, contra eso en mi conciencia. Hablando de chivos expiatorios, el libro evidentemente de referencia dentro de tu bibliografía es Majestades, Crímenes y Víctimas, donde sistematizas más esa idea de el delito sin víctima, está haciendo una distinción entre delitos de lesa majestad. Que eso es lo fundamental, lesa majestad, y yo digo, todos los de lesa majestad son lesa humanidad, señor, no se equivoque. Claro. Son aquellos que atentan sobre entidades abstractas, ¿no? Dios, la nación. Influyó en Alonso, que fue ministro del Interior con Zapatero y que era miembro del Consejo Superior de Justicia, del Poder Judicial y tal. Influyó, claro, es que se lo estaba comentando esta tarde, mi asunto era jurídicamente muy interesante, pues tal y como estaba aquello de delito provocado, de tentativa impasible que se llama ahora delito provocado, la cantidad de crímenes en mi tema que había, porque estaba tipificado como delito, por ejemplo, el adulterio, la blasfemia, pero vamos, y había bastantes. Sí, de hecho, sugieres una lista al comienzo, en la introducción, que es la siguiente, más o menos. Tú lo formulas retóricamente, entonces no dices literalmente, ¿no? Pero básicamente, crímenes de lesa majestad serían, por ejemplo, la penalización de la blasfemia, de la homosexualidad, la eutanasia, el fraude fiscal,
el consumo de droga, la revelación de secretos de Estado, la objeción de conciencia, el aborto y el escándalo público. Quisiera subrayar el tema del aborto. No, es que me equivocaba, porque la verdad es que el aborto sí que toma en cuenta un tercero. Lo que pasa es que ese tercero va creciendo tan gradualmente que la cuestión es desde qué semana te voy a exigir responsabilidades. Eso es todo, me parece ahora, tal y como lo veo desde ahora. Lo cual no quiere decir restar autonomía al que tiene que abortar. Yo lo veo como una tragedia, en cualquier caso, enorme. Y no conozco a ninguna mujer que haya abortado sin un disgusto. Se le ha quedado como una herida enorme en el alma y que no cierra. También me han hablado de mujeres que han tenido 10 y como si fuera pues, sonarse. No sé, estas no las conozco, me resultan muy extrañas. Sí me parece que el aborto no es una cuestión unipersonal a partir de cierto tiempo. ¿Tú qué piensas? Yo tengo una posición ahí sensocentrista, lo que se conoce como el sensocentrismo dentro de la filosofía moral actual, que es que no existe ética ni moral sin capacidad de placer o displacer. Esta es una posición que... Ya, pero en la práctica, o sea, hay que decir, no, pero, una entonces, señorita de 19 puede ir a la seguridad social y decir que la... Hasta el tercer mes, cuando se produce la interconexión neuronal. Tercer mes, perfecto, pues ya estamos, el tercer mes, en la 12ª semana. Claro, pero eso tiene unas consecuencias, o sea, el sensocentrismo tiene las consecuencias de que... ¿Te acuerdas que Aristóteles es en la quinta, Claro. Vamos, una de las consecuencias éticas de asumir... Es tremendo que sea pura cantidad el asunto, que se vaya a decir entre 5 y 12. Bueno, a ver, es una cuestión casuística como todo en la vida, ¿no? No, toda la vida, pero esa cuestión que parece tan fuerte es que es verdad, sin embargo, que si no tomamos esa posición cuantitativa, no somos realistas, estamos jodiendo la castaña. Y estamos perjudicando a todos porque estamos creando una injusticia y sufragándola. Es decir, pagando las operaciones gratuitas de eso. Y todos somos cómplices si se hace mal, pero claro, Dios sabe si 12 semanas, 5 semanas, qué coño. Sí, digamos que yo soy muy firme respecto al criterio, es decir, para mí el criterio es el criterio de la nocicepción, es decir, no hay ética ni moral respecto a los árboles porque los árboles no tienen una experiencia fenomenológica del placer o del displacer, ¿no? Pero claro, eso me compromete también con... Aquello es un narciturus, no es un árbol, amigo, es un narciturus. Claro, pero y cada vez va siendo más preciso, que te acuerdas que al principio es una cosa absurda, pero luego empieza a notársele como... Es increíble, como un pseudópodo empieza a salir cosas. Y los ojitos que están desde muy pequeñines, los ojitos ahí como dos puntos negros, increíble, uno de los fetos. Pero claro que no, o sea, la actitud dirá, pues yo he abortado pues, a los 5 meses, unos cojones, señora, por lo menos con la sanidad pública unos cojones. Aquello prácticamente puede vivir. O sea, le pones una incubadora, como se atreve a decir que eso no, que es asunto suyo, y dice, pues bueno, ¿cómo se atreve? Lo que te quería preguntar conectado con esto era tu opinión acerca del antiespecismo o del llamado animalismo, ¿no? Que considera que los animales son pacientes morales, bajo la distinción, ¿no? Que está en la filosofía actual de que aunque un león o un cerdo o un caballo no sean agentes morales porque no tienen un sentido del bien y el mal. Me duele en el alma lo que están haciendo con los animales en todo el planeta, me duele en el alma. Si dependiera de mi dinero lo pongo, ¿sí? Para que no hagan las salvajadas que hacen con los animales. Parece tan infame, tan cruel, tan alevoso, es imperdonable, es asqueroso. Yo les amo a todos los animales como natural. No sé si estás enterado de lo que le pasó a Locusta, la envenenadora favorita de Livia, la mujer de Augusto, que luego siguió trabajando para Calígula y para Nerón. Siguió envenenando a ella, luego la acusaron de 200 y pico asesinatos por veneno. Pues bueno, a Locusta le ejecutaron, pues tiene una jirafa preparada. La untaron toda pues con feromonas de jirafa, la jirafa la mató violándola. El centro de Roma. Es un suetonio. Vida a los 12 Césares. Concretamente vida de Nerón. Mira qué dato. Vaya. Bueno, Locusta, quiere decir langosta, como sabes. No envenenado profesional. Que también era abortista, por cierto, claro, lógico, estas se llaman
eran como comadronas o así, también eran cosmetólogas, sabían mucho de pomadas y tal. Todo este tema del aborto y del antiespecismo se suele englobar dentro de una categoría que es la de la bioética, tema Sí. o campo al que tú dedicaste unos apuntes publicados Sí, dentro del una Latino, conferencia que me improvisé en Murcia. que está bastante bien, en el que establece una comparación entre Gracias, chico. los médicos y los curas, ¿no? Unos Claro. tienen una sotana blanca y los otros una sotana negra, o una bata blanca y una sotana negra. Están asimilando lo que es Claro. metonimia, se llama eso en lingüística. ¿Qué significa? Unos pretenden el monopolio de la salud espiritual, otros el monopolio de la salud física, Claro. y tú la posición que pones ahí es que es un dualismo, pretender que hay una distinción entre lo espiritual y lo físico, Claro. que todas las enfermedades son psicosomáticas, y ¿No es aquella categoría... ¿No piensan que son psicosomáticas de alguna manera todo? Sí, me parece, ¿No? sí. Claro que la vieja posición espinocista, ¿no? Es que bueno, pero no más, ilemórfica, ¿qué leches? Ilemórfica. O sea, Aristóteles descubre la teoría de la potencia del acto, que es una complejidad increíble a través de la noción esta de dinamis, energía, o sea. Y con eso te plantea forma y materia. Y solo va para de plantearlo, claro. ¿Por qué hay materia? Pues porque las cosas hay un momento en que todavía no están definidas. O sea, un pájaro la puede convertir en comida suya. Un albañil la puede convertir en parte del líquido que está haciendo para levantar una pared. Quiero decir, hay unas partes de la existencia de todos que nos permiten ser explotados por otros, que simplemente pues, nos aprovechan como alimento, como parte de la pared, como lo que toque. Eso es materia. Significa la materia es una cosa que es indiferente a su forma. Porque querría tener una forma, si la dejásemos llegaría a tener esa forma, pero no la hemos, se ha interpuesto un segundo, un tercero, que la ha hecho suya. Pero cuando las cosas llegan a ser lo que ellas quieren ser, entonces alcanzan su forma, se realizan. Y eso lo llama Aristóteles energía, puesta en práctica, puesta, o sea, trabajo realizado. Genial, es una cosa de una profundidad, una sencillez. Ahora que por otra parte se puede decir que es un poco plano, porque es la evidencia, ¿verdad? Simplemente tener los cojones y la potencia conceptual para decir lo obvio de una manera que al fin sorprenda a todo el mundo, porque es lo que todo el mundo sabemos. Pues según esa concepción de la psicosomática de las enfermedades, tú defines la salud como ánimo, que es lo que hemos vuelto previamente la alegría, esta espinocista. También puede ser angustia. Claro, sí, esa sería la enfermedad. Y abogas por la automedicación. La pregunta que quería hacerte en relación a automedicación es: ¿cuál es tu opinión acerca de movimientos como el movimiento contra la vacunación forzosa? ¿Crees que se debería forzar No sé, a...? no estoy nada informado, pero siempre me he estado convencido que las vacunas sean muy eficaces y que nos han librado de miles de males. Todas estas novedades me dejan estupefacto. Claro, pues hay una serie de movimientos, sobre todo en Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Que Me dejan estupefacto. surgen este tipo de vanguardias, que hay ciertos padres de hijos que dicen que las vacunas producen autismo o ciertas enfermedades. Sí, macho, pues saben mucho más que yo. Claro, pero tu posición como liberal es que el Estado debería obligar a esos individuos a vacunarse o al revés, que se debería dejar libre arbitrio para Si son enfermedades contagiosas, claro que hay que someterlas al régimen de epidemia que tenemos. No faltaría más. Tú ahora te coges un sarampión y te internan y tienes toda la razón del mundo. Se puede pillar y morirse 20 personas aquí en la urba, no eso nada. ¿Y tu opinión acerca de fenómenos como la homeopatía o este tipo de paramedicinas? No tengo ni idea, además me parece parte del fango que ¿Te diría parece Freud. Me parece, porque como no estoy informado, sé que la teosofía de Madame Blavatsky y sé que la gran magia de los oráculos caldeos en el siglo I son superchería, eso lo sé, pero de esto que me estás hablando no sé, me temo que puede ser. Bueno, quisiera cerrar la entrevista, por una parte más formal de la entrevista, con una serie de preguntas sobre caos y orden. La primera es si crees que ha habido un malentendido respecto a la teoría del caos parecido al que hubo a comienzos del siglo XX con la teoría de la relatividad. Es decir, la teoría de la relatividad se entendió como relativista, cuando en realidad toma como invariante la velocidad de la luz, y del mismo modo la teoría del caos se toma como si fuera el culmen del indeterminismo, cuando en realidad es un determinismo pero no lineal o que es sensible a las condiciones iniciales. Yo creo que no, que Prigogine realmente rompe con el marco inicial de referencia, así de fuerte. Quiero decir que está hablando de
la física de la generación de las cosas, no de la corrupción de las cosas. El segundo principio de la termodinámica habla de la corrupción de las cosas. Pero como luego ya vino esa física matemática aséptica con Galileo y con Newton, donde ya vienen las fuerzas inmateriales aplicadas sobre masas inertes, eso es como todo muy bien. El problema es que, claro, el cambio sustancial, nacer y morir, eso no existe, ¿no? Solo en movimientos de traslación, solo hablamos de traslación, ¿sí? Bueno, eso se ha impuesto, es muy brillante en términos de exposición. Yo creo que el sistema del mundo de Newton, tal y como lo llama él, el sistema del mundo, que lo añade a los principios al final, pues que es una obra de arte, pero vamos, una obra de arte tremenda. No creo que tenga ninguna relación con la realidad, salvo que en su tiempo todavía el mundo estaba dividido en siervos, que eran 9 de cada 10, digamos, y era 1 de cada 10. O sea, y en ese sentido la teoría acierta completamente, porque el mundo es un mundo de masas inertes sometidas a fuerzas inmateriales, a señores feudales, obispos, tal. Eso sí. Y ahí aciertan, pero claro, creo que Prigogine rompe con el principio de estabilidad en general y hace una química y una física del nacimiento de orden a partir del desorden. Y creo que eso, pues, lógicamente, tiene que contrapesar lo otro, porque si no, si lo otro solo... Si ahora estoy precisamente en eso, me he dado cuenta que eso está en Filón de Alejandría y luego está en Plotino con una claridad que nunca ha vuelto a encontrarse. O sea, como el uno, lo llaman Tohem, ¿no? Así ve, Plotino, lo uno, es básicamente una cosa que se puede definir como que el siguiente segundo ya es menos lo uno. Ahí está el principio emanativo, que es justo el contrario de la evolutiva. Anoche hablábamos de eso, más perfecto, menos perfecto, más entidad, menos entidad, ya empieza el más o menos. Antes no había más y menos en el uno. El uno justamente más allá de todo, la trascendencia pura. Y claro, eso es lo más gaseoso que hay, pero por otra parte está muy bien pensar el movimiento desde las dos perspectivas, desde ir de más a menos e ir de menos a más. Pero hay que darse cuenta que van en granada, que esto es la verdadera realidad, hay que tomar en cuenta los dos y a la vez. Y haciendo mundo los dos a la vez. O sea, si no tomas en cuenta Clausius, bueno, es todo un tontaina, padece manía clínica, es decir, está demasiado optimista, de eso optimismo. Es un poco como Aristóteles cuando define el movimiento como realización. Eso es muy optimista, me encanta, yo me apunto. También lo define, pero no creo que haya suficiente fundamento para decirlo. Es teología, ¿no? Sí, me parece. Es teología afirmativa, fuerte, pero me parece bien, me parece bonito decirlo y tal, pero también me parece oportuno decir que no hay argumentación que lo apoye y tal como se apoya, por ejemplo, el fenómeno del peso. Aunque tiene gracia lo de Newton, que es que han quitado el elemento de misterio con el que él cierra y empieza los principios, lo de que, señores, que no puede ser que haya acción a distancia, pero que la hay. Esto lo han quitado. Y como si beneficiase a alguien. Olvidar esto es brutal. Bueno, ahora con el descubrimiento de las ondas gravitacionales se está intentando de alguna forma paliar ese Claro, pero están intentando pillar un asunto no en él, sino a través de una colateralidad, llegar por ahí. Es como estas teorías que se hacen para justificarse y entonces dice, yo profetizo que tal cosa será y entonces también profetizo que tal cosa será. Y si ambas profecías son ciertas, mi teoría es cierta. Y dice, bueno, pero ¿de qué van las profecías? O sea, son confirmación directa de su tesis. No, son observaciones sobre fenómenos colaterales. En fin, pues eso. Para mí teoría es una cosa que aumenta la densidad de sentido de aquello de lo que habla. Y la densidad de sentido siempre va a pasar por una intuición u otra. Y esa intuición está al alcance del lenguaje, o si no está al alcance del lenguaje, señor, búsquese un neologismo, lo necesitamos. Es el momento de meter un neologismo, señor mío, porque si no, lo de Dirac, aquí nos hemos independizado del sentido. ¿Pero cómo te vas a independizar del sentido?
Yo no sé, es una especie de broma. Parece otra vez volvemos al Tusser o algo así. Solo que dirá que de los años 20, acuérdate. No sé, es un temita. Por fortuna eso le da vitalidad a la ciencia. Que a personas como yo y personas como tú, que somos unos bichos raros, pero mantenemos el templo antiguo. El templo antiguo, pues, ¿qué es el templo antiguo? Respeto por los que han pensado. La última pregunta era sobre la segunda parte de Caos y Orden, que es la parte menos discutida, pero a mi juicio más interesante también para también el entorno intelectual en que se te ha reconocido tu trabajo últimamente, como es el Instituto Juan de Mariana, porque ya haces una crítica interesante a todo el tema de la ingeniería financiera, cómo la ingeniería financiera se basa al final en métodos estadísticos que no tienen en cuenta el dinamismo de la economía. Hay 2 capítulos de Caos y Orden más técnicos sobre eso. Claro. Estoy muy contento, es de las cosas más fructíferas de mi trabajo. Porque en parte lo que hace es diagnosticar los defectos que posteriormente yo creo que prácticamente lo del 2008, vamos. Tal cual. ¿Crees que ha habido, no sé si has estado informado o interesado? Pero muy técnico, yo lo sí, no, está muy bien. ¿Has estado estudiando las posteriores evoluciones de la ingeniería financiera? No, lo he dejado. La verdad es que requiere bastante atención estar al tanto. Joder, es como lo de las criptomonedas. Yo me he quedado con Bitcoin. Si viene algo importante, pero a lo mejor le doy algo de atención, pero me he quedado colgado con eso. Que por cierto se ha publicado un libro de Yamamoto, ¿no? ¿Sí lo has visto? No. Sí, lo tengo ahí, ahora te lo voy a enseñar, te va a interesar. Escrito por Yamamoto. Ajá. En castellano. Sí. Y la pregunta que quería hacerte es, evidentemente hay una crítica muy fuerte a la economía neoclásica, que lo que hace es tomar el modelo newtoniano, el modelo de las ecuaciones de segundo grado, lo clásico, ¿no? Hablar de momentos de equilibrio, el equilibrio general de los mercados. Si la economía neoclásica es pseudociencia o no llega o no es capaz de comprender la complejidad y la inestabilidad de la economía y de la sociedad, ¿cuál crees que es la alternativa? Pues volver a Marshall, que es el origen de ellos. En Marshall está todo muy clarito. Marshall te presenta lo que hay que hacer, a mi juicio, si eres profesor de economía. ¿Cómo funciona tu sociedad? ¿Cómo funciona? Sencillamente, cómo funciona la bolsa, cómo funciona la intervención pública, cuál es el volumen de la iniciativa privada, por qué líneas principales sigue, qué pasa con la moneda, cuáles son los resortes más inmediatos. Describirte una sociedad como hace Marshall en sus elementos. Y luego un prólogo como el que le pone, que es aquella bestialidad. Bueno, el mundo ha cambiado desde que Hegel dijo aquello de Endlichung, porque Darwin y Spencer lo llamaron evolución y hasta ahora. Tiene toda la razón del mundo. Pero qué poco conocido es esto. Qué vergüenza, macho. ¿Hay alguien interesante que no sepa? Yo no lo sé, porque yo no entiendo. No entiendo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y ahí está Alfred Marshall, para quien le interese, menudo pensador. Pues nada, terminamos la entrevista, por la parte de aquí formal, ya seguiremos aquí un rato más, evidentemente. Esto me han dicho una palabra, macho, muy mal. Aquí tenemos fuera de ahí en plano. Fatal. Cabrones. Tu entrevista. Claro. Es una bestia, este muchacho me honra. Sigue así, muchacho, serás feliz como lo eres ahora. Es que esto es un veneno cósmico. El estudio. Cuando de verdad te olvidas de ti, te quitas de en medio, macho, qué delicia, ¿no? Cantidad de cosas tiene. Sí. ¡Ah! ¡Qué burrada! ¡Qué caudal! El Niágara de la realidad cotidiana, qué bestia. Y si encima, yo no me atreví, me he cortado muchísimo con lo de las drogas, claro. Muchísimo, es que ya estoy muy quemado, te puedes imaginar. Tantísimas personas me han entendido mal y me han robado, me han fastidiado.